poner énfasis en la naturaleza buena del pueblo mexicano. Entonces, sin que haya una decisión de abolir las clases sociales, ni pasar del capitalismo al socialismo, ni nada tan drástico, sí se señala que hay en México por lo menos dos tipos de mexicanos. Una minoría que es blanca, de origen europeo, etcétera, y por su forma de pensar, de educarse, de vivir, y una enorme mayoría que está muy cercana al suelo en el sentido estricto, porque es agraria, tiene un origen muy claramente indígena. Esa es la verdadera parte del pueblo mexicano, y es a ella a la que el Estado debe de servir, a esa mayoría, pero sin cambiar la estructura fundamental de la economía y de la propiedad. Entonces el populismo, para muchos, y hasta hace muy poco en México, cuando le pusieron a Andrés Manuel como populista, esa era la acusación, sin darle mucho, sin pensar mucho en el concepto, era ensalzar lo popular y en cierto sentido ponerlo en contra de las clases propietarias y más afortunadas en el discurso, y proponer algunas políticas que eran demagógicas, pero que el Estado gastara más en ciertos servicios para las grandes mayorías, etcétera, aunque fueran ineficaces esas inversiones. Eso se le califica como una política populista, un enfoque populista, sobre todo en la época ya del neoliberalismo. Oigan, no, si el mercado es el que tiene que decidirlo, la gente podrá ser morena, blanca, amarilla, lo que sea, eso no importa. Es la racionalidad de la asignación de los recursos vía el mercado la que debe de prevalecer, porque eso es lo racional. Decir lo otro es populismo, eso de primero los pobres. ¿Cómo van a ser primero los pobres? No, los pobres se van a acabar cuando el mercado funcione bien, cuando haya una gran racionalidad económica. Entonces los empresarios inviertan, le den empleo a todo mundo y empiece esto a prosperar. Ese populismo de izquierda es el que prevaleció en el discurso de alguna parte de la izquierda. La más radical siempre también lo descalificó. No, lo que quieren es la revolución, acabar con el capitalismo y acabar con las clases burguesas. El populismo no dice que acabemos con las clases burguesas, sino que le demos mayor peso en la política del Estado a las mayorías, por el hecho de ser pobres y de ser mayorías, y con la justificación de que son la esencia del país, que se les debe históricamente. Así entonces, los norteamericanos también decían, el populismo es agrario en Estados Unidos, y son los trabajadores que se han estado, sobre todo en el campo, que se han estado quedando cada vez más desprotegidos con el gran cambio económico que viene después de la guerra civil, en donde se hacen grandes concentraciones de capital y van siendo desplazados un montón de norteamericanos que quedan en la inopia. Ahora, en el siglo XXI, se habla más bien de populismos de derecha. Por ejemplo, en Francia, Le Pen, que habla en nombre del pueblo francés para cortar la política de permitir a los extranjeros y de la migración. La migración es en Europa el tema central del populismo. No. Nosotros somos franceses, y estos de origen magrebí y islámicos no tienen nada que hacer aquí. Y el proyecto, claro que es teórico, sería enviarlos de retache al otro lado del Mediterráneo. Entonces son dos populismos. En México, el populismo que
funcionó fue el populismo de izquierda y el más exitoso es el del cardenismo. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador y en parte de Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas y sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, se le acusa, se le usa el concepto como un objeto contundente para golpearlos. Son ustedes unos populistas. Ahora se usa menos, en estos últimos años ya se ha disminuido el uso del concepto, el uso político de ataque a la izquierda como populista, y en cambio en Europa sí va, y en Estados Unidos, a Gingrich también, pero ahorita el populismo que más sí, el populismo que más se ataca es el norteamericano y es de los republicanos. El Tea Party es ahora digamos acusado de populista. Doctor, recientemente, bueno, ya ni tan recientemente salió este libro de Carlos Salinas de Gortari, donde denunciaba a los intelectuales orgánicos como Krause. Y la pregunta que le quiero hacer es un poco dirigida hacia pensar qué papel juegan los intelectuales de estas últimas décadas en México para borrar un poco o no dejar registro o no estar activamente en torno a la memoria. ¿Qué tan cierto o qué tan cercano es la postura de Salinas, del intelectual cooptado por el sistema, el intelectual alejado de una preocupación social, que no es en todos los casos, pero sí me gustaría saber su opinión? Bueno, yo creo que los intelectuales de todas las épocas en México y en otras partes, hay algunos cercanos al poder, siempre los ha habido. No veo un cambio particularmente importante en el caso del salinismo. Quizá lo que uno puede decir es que tuvo la preocupación de acercarse a atraerse a algunos intelectuales. No es ningún secreto que Héctor Aguilar era muy cercano a Salinas, lo invitaba a las giras, iba con él en el avión a Europa, el viaje a China, ahí iban Krause y Slim, ahí se conocieron, y bueno, siempre los ha habido, pero bueno, sí, en efecto, vamos a ponerlo así. Salinas tuvo una preocupación un poco mayor que otros. Yo no veo a Díaz Ordaz buscando a algún intelectual, ¿para qué? Y a Fox. Ninguno. Estuvo muy cercano a gente como Gabriel Orozco también, ¿no? ¿Cercano a quién? Gabriel Orozco, artista plástico. Hijo, pues ahí sí me perdonan mi ignorancia y no tengo ninguna idea de quién es. Pero el punto es que varía la cooptación de intelectuales depende más de la voluntad del cooptador, del que tiene los recursos para cooptar. Pero también en todos estos procesos uno puede decir estos estaban cooptados, pero estos no. Entonces el grupo intelectual, el intelectual público siempre está dividido, ese grupo. Son muy individualistas. Y algunos, bueno, sí, siempre habrá. Don Porfirio también. No se puede decir que don Porfirio fuera particularmente intelectual, pero tenía su grupo de intelectuales dentro de los científicos. Había algunos que sí podían ser calificados como intelectuales y le daban una cierta legitimidad al porfiriato por la vía del manejo del discurso, de las obras de historia, etc. Pero pues como el grueso de los mexicanos ni leían siquiera, pues el intelectual no tenía mucha importancia. Ahora tampoco, porque si se escriben los periódicos son para una minoría. En otros países no. En Francia, por ejemplo, el periódico lo lee el francés normal, común y corriente. Aquí no. Y las ensayos políticos, etcétera, que van en libros,
pues menos. Eso lo leen un grupo muy pequeño. Pero no, yo no le pondría más allá de eso. Hay algunos presidentes, algunos centros de poder que tuvieron, digamos, sensibilidad para atraerse a algunos y buscarlos, y es muy fácil. Ahora también los poderes fácticos tienen sus intelectuales, no nada más el poder político. Slim, por ejemplo, bueno, yo no sé si es intelectual, pero se atrajo a Felipe González, el ex presidente de España, y ahí anda con él. Puede mandar